con bastante frecuencia escucho por la radio o por la televisión a los analistas de mercados, a los escritores de libros y a los periodistas económicos y financieros acerca de la posibilidad de vivir de la bolsa, acerca de lo fácil que es ganar 100, 200 o 500 dólares diarios invirtiendo únicamente 2 horas al día de nuestro tiempo. Muchas personas que no tienen empleo, muchas personas que tienen una necesidad, recurren a la bolsa como una forma de reemplazar el salario o como una forma de reemplazar el empleo que acaban de perder o el empleo que hace mucho perdieron. Sin embargo, si nosotros aceptamos la posibilidad de que las emociones juegan un papel trascendental cuando invertimos en los mercados, cuando tomamos decisiones en los mercados, también deberíamos estar en la capacidad de entender que este tipo de personas que no tienen un ingreso o que no tienen un empleo en este preciso momento, entenderemos que personas con esa necesidad o con cualquier otro tipo de necesidad serán muy vulnerables cuando invierten en los mercados o cuando toman decisiones con su propio dinero en los mercados. Cuando escucho a los analistas, periodistas económicos o escritores de libros financieros decir esas palabras acerca de lo fácil que es ganar dinero en bolsa, acerca de lo fácil que es reemplazar el salario únicamente utilizando una pequeña cantidad de nuestro tiempo, entiendo que su único objetivo es atraer la atención del público y con esa atención justificar sus empleos, justificar sus propios salarios o atraer la demanda hacia los libros que ellos acaban de escribir. Esa gente vive de publicar noticias en los periódicos. Esa gente vive de ofrecer opiniones acerca de algo que ellos personalmente no hacen. Esa gente vive de vender libros, pero en general el 90% de esta gente que ofrece sus opiniones no hace lo que dice y tampoco dicen lo que hacen. Yo nunca aconsejo a nadie retirarse de trabajar para vivir de la bolsa y nunca aconsejo a alguien que tiene una necesidad extrema dedicarse a la bolsa con el fin de suplir esta necesidad. Y nunca ofrezco ese tipo de consejos por los siguientes motivos. La razón principal por la que alguien que tiene una necesidad no debería ver a la bolsa como el mecanismo para suplir esa necesidad es por lo siguiente. Suponga que tiene un empleo que le ofrece o que le retribuye mensualmente un salario equivalente a $2.000, en un caso en el cual estemos situados en Europa. Mensualmente recibe $2.000, mensualmente 2.000 y mensualmente $2.000. Cualquier persona que entiende de finanzas entiende que esto es un flujo y es un flujo de efectivo generado generalmente también por nuestro empleo. El empleo o el trabajo remunerado es la mayor fuente de flujo de efectivo personal para cualquier persona en edad de trabajo o en edad laboral. Resulta que cuando nosotros tenemos acceso a un flujo permanente de efectivo, podemos llegar a invertir en los mercados reduciendo nuestra parte emocional o reduciendo la cantidad de emociones que influyen en nuestras decisiones en los mercados. Tenemos garantizado un flujo permanente de efectivo y por lo tanto no nos afecta de forma excesiva cuando los mercados suben o cuando los mercados bajan. Y me refiero a que no nos afecta de forma emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un flujo de efectivo recurrente que garantiza nuestra calidad de vida, por lo menos en el corto plazo, tenemos una mayor capacidad de tomar decisiones sin la influencia de las emociones
y más con la influencia de nuestra racionalidad. Cualquiera que invierta en los mercados y que tenga experiencia positiva en los mercados, sabe que es nuestra parte racional y no nuestra parte emocional la que decide si ganamos o perdemos dinero en los mercados, y esto influye mucho más que nuestro intelecto. Son nuestras emociones, es nuestro carácter y es nuestra actitud frente a los mercados lo que determina que ganemos o perdamos dinero en los mercados. Y esta parte racional, esta actitud, el carácter frente a nuestras decisiones se ve fundamentada en que tenemos garantizados nuestros gastos personales por un flujo permanente de efectivo. Las personas que no tienen empleo, las personas que tienen una necesidad extrema o las personas que se enfrentan a un desafío económico importante e invierten en los mercados con el fin de suplir la necesidad que los surge, ese tipo de personas se ven sumidas en las emociones. Ese tipo de personas son atrapadas fácilmente por emociones de pánico o por emociones positivas en extremo. Esas personas son atrapadas fácilmente por las emociones, y como son atrapadas fácilmente por las emociones, cuando los mercados empiezan a caer, entran fácilmente en pánico, es decir, se emocionan, y por lo tanto sus pérdidas crecen fácilmente y rápidamente. Las personas que se emocionan fácilmente generalmente son las personas que tienen las mayores necesidades. En el fondo, la idea principal que yo les quiero vender con este video es que nosotros debemos tener un flujo de efectivo permanente que garantice que nuestras emociones no juegan un papel importante cuando tomamos decisiones en los mercados. Y este tipo de flujo de efectivo puede provenir del empleo. Sin embargo, lo que la gente rica hace o lo que la gente exitosa hace es construir un vehículo o construir un activo que les genera, al igual que el empleo, un flujo rutinario o un flujo consistente de efectivo. Observen que nosotros tenemos la capacidad de reemplazar el salario o de reemplazar el empleo por un negocio o por activos que generan flujos de efectivo constantes. Todos tenemos la capacidad de construir un negocio o de construir activos que generen este flujo de efectivo. Una persona solo debería estar en capacidad de renunciar a su salario o de renunciar a su empleo y en últimas de renunciar a este flujo de efectivo que se denomina salario. Solo debería estar en capacidad de renunciar a este flujo de efectivo cuando lo reemplaza por otro flujo de efectivo proveniente de hacer negocios, proveniente de activos que les generan flujos de efectivo o producto de automatizar la forma en que genera ingresos a través de Internet. Una persona solamente debería reemplazar el salario, que es un flujo de efectivo, por otro flujo de efectivo. Nunca deberíamos reemplazar este flujo de efectivo que se denomina salario por los ingresos o por las pérdidas que puede generar la bolsa. Las ganancias de capital o las pérdidas de capital en el negocio bursátil no son constantes. Constituye un flujo que es variable y por lo tanto constituye un flujo que al ser variable nunca podrá reemplazar un flujo constante. Un flujo constante de efectivo no puede ser reemplazado por un flujo variable de efectivo. Un flujo constante de efectivo debe ser reemplazado por otro flujo constante de efectivo. Y esta es la capacidad de hacer negocios, esta es la capacidad de invertir en bolsa, esta es la capacidad de construir activos que generan flujos de efectivo, o esta es la capacidad de monetizar nuestro talento a través de Internet. Solamente cuando estamos en la capacidad de reemplazar este flujo de efectivo por este flujo de efectivo, solamente en ese caso podemos ir a los mercados e invertir, porque nuestra calidad de vida ya estará garantizada por este flujo de efectivo y únicamente recurriremos al mercado
para utilizar nuestros excesos de liquidez. Es decir, ya no iremos a los mercados porque tenemos una necesidad. Iremos a los mercados porque tenemos la capacidad de manejar nuestros excesos de liquidez y tenemos el deseo de aumentar nuestra fortuna o de aumentar nuestra riqueza. Cuando pensamos en fortuna y en riqueza, eso es muy diferente a pensar en suplir una necesidad. Cuando nosotros pensamos en fortuna y en riqueza, pensamos en negocios, pensamos en cómo monetizar nuestro talento, pensamos en cómo convertirnos en mejores inversionistas y pensamos en cómo construir negocios. Cuando pensamos a través de la necesidad, nos emocionamos y únicamente estamos pensando en cómo comer, en cómo pagar el alquiler y en general en cómo suplir nuestras necesidades básicas, y ese es un tipo de pensamiento pobre que únicamente atrae decisiones pobres y que por lo tanto únicamente nos permite obtener resultados pobres. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden visitar nuestro sitio web www.experium.es. Recuerda hacer también clic en me gusta si este video te ha sido útil y difundirlo a través de redes sociales. Ahora sí me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.